Egunon, queridos patitos, vamos a continuar con la serie de pequeños trabajos universitarios de la carrera de Ciencias Políticas que un servidor cursó hace ya 20 años. Y por lo tanto, aquí tenemos un trabajo sobre los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson el 18 de enero de 1918. Y por lo tanto, como ayer, después de este elemento de portada Chachipiruli, pues ciertamente tenemos una hoja en blanco que a saber por qué es ahí, pero un servidor de hace 20 años la puso ahí. ¿Para qué? No tengo ni la más menor idea, pero debió pensar que quedaba bonito. Y después, ciertamente, el presente texto, que es el de los 14 puntos, importante para la resolución de la Primera Guerra Mundial. El presente texto es un documento político de ámbito interno estadounidense, pero de proyección internacional. Fue creado por Woodrow Wilson para una sesión del Congreso de los Estados Unidos, concretamente la del 18 de enero de 1918. El presidente Woodrow Wilson presenta en forma de 14 puntos sus ideas para la paz en la posguerra. Los comunica en una sesión conjunta de las dos cámaras convocadas precipitadamente ante todo el mundo. Woodrow Wilson fue un político estadounidense nacido en 1856 y muerto en 1924. Es recordado como la principal figura en el proceso de paz que acabó con la Primera Guerra Mundial y como impulsor de la Sociedad de Naciones, antecesores de la ONU. Fue en principio académico. Se convirtió en gobernador de New Jersey y después en presidente con su nueva plataforma de reformas liberales, denominada New Freedom, Nueva Libertad. Creía en los derechos de los individuos frente a los intereses económicos e introdujo cambios radicales como la Comisión de Comercio y el sufragio femenino. Durante la Primera Guerra Mundial y a pesar de incidentes como el hundimiento del Lusitania en 1915, mantuvo la neutralidad de Estados Unidos hasta que Alemania inició el bloqueo con sus submarinos. Su famoso discurso de los 14 puntos fue la base del armisticio. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito en la Conferencia de Versalles, aunque allí se aceptó la creación de la Sociedad de Naciones. Cuando regresó a su país, el Senado denegó su aprobación. Él era demócrata y la mayoría del Senado era republicana. Unos cuantos años después, su carrera terminaría en medio de la enfermedad y la decepción. En resumen, los 14 puntos serían los siguientes. Primero, los términos de la paz se alcanzan sin presiones. Segundo, independencia del mar en la paz y en la guerra. Tercero, eliminación de barreras económicas e igualdad en el comercio. Cuarto, reducción de armamentos. Quinto, acuerdos imparciales respecto a todas las peticiones coloniales, atendiendo por igual a los intereses de los pueblos coloniales. Sexto, evacuación de todo el territorio ruso para dejar que Rusia elija sus propias instituciones. Séptimo, evacuación de Bélgica sin establecer límites sobre su soberanía. Octavo, liberación de todo el territorio francés y devolución de Alsacia y de Lorena. Noveno, restauración de las fronteras italianas de acuerdo con las distintas nacionalidades. Décimo, los pueblos de Austria y Hungría deben tener derecho a un desarrollo autónomo. Undécimo, Rumanía, Serbia y Montenegro deben ser evacuadas y Serbia debe obtener un acceso al mar. Duodécimo, los turcos del Imperio Otomano deben ver reconocida su soberanía, pero los otros países tienen que poder desarrollarse separadamente. El estrecho de los Dardanelos debería estar abierto a todos los países. Decimotercero, debe crearse un Estado polaco con acceso al mar. Y decimocuarto, debe formarse una asociación de naciones para garantizar la independencia e integridad territorial de todos los países. Algunas de las claves para entender el texto son las siguientes. La Sociedad de Naciones, organismo internacional creado el 28 de junio de 1919 por las naciones signatarias del Tratado de Versalles, que entró en funcionamiento al mismo tiempo que este, el 10 de enero del año 1920. Inspirado en los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, se puso como objetivos el mantenimiento de la paz,
la resolución pacífica de las discusiones y la colaboración entre los países. Asimismo, se hizo cargo de las antiguas colonias de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial. Asamblea General, con sede en Ginebra, se estructuraba sobre una Asamblea General de todos los países miembros, un consejo de 9 miembros, una secretaría y órganos consultivos, Tribunal Internacional de la Haya, Organización Internacional del Trabajo, etc. Formada por 40 países, 27 vencedores de la Primera Guerra Mundial y 13 neutrales, la sociedad no aceptó la participación de los vencidos y de ella estuvieron ausentes los Estados Unidos y la URSS, integrada en 1934 y expulsada en 1940. En 1926 se admitió a Alemania, que se retiraría voluntariamente en 1933. Con Japón, 4 años después, lo haría Italia. El prestigio de la organización disminuyó por su ineficacia para la resolución de conflictos, agresión japonesa de Manchukuo, en Manchuria, problemas de Albania, Etiopía, Checoslovaquia, Guerra Civil Española, etc. Desarticulada, de hecho, al no poder impedir el estallido de la Segunda Guerra Mundial, realizó su última sesión oficial el 31 de julio de 1947. Su ideario fue heredado por la Organización de las Naciones Unidas, a la que transmitió sus misiones el 8 al 18 de abril de 1946. Guerra franco-prusiana, conflicto armado entre Francia y Prusia, julio de 1870, mayo de 1871. Fue motivada por las aspiraciones hegemónicas sobre Europa, tanto del Segundo Imperio francés como de Prusia. La rivalidad se vio agravada por las pretensiones de un Hohenzollern a la corona española, a pesar de que renunció frente a las presiones de Napoleón III. La temeraria diplomacia francesa, por querer obtener una declaración pública de renuncia, hizo inevitable el conflicto. Por otra parte, el canciller Otto von Bismarck, que deseaba fervientemente el conflicto, organizó en 20 días a 460.000 soldados. La ofensiva prusiana, dirigida por Helmut Moltke, derrotó a las tropas francesas en Freuchwiller, agosto de 1870, y las enclaustró en Estrasburgo y Metz. El emperador y MacMahon fueron asediados en Sedan y se vieron obligados a capitular. El desastre provocó un lanzamiento en París que terminó con el imperio y proclamó la república el 4 de septiembre. El nuevo gobierno intentó organizar la resistencia, pero le fue imposible conseguirlo. Bismarck ocupó París y proclamó el imperio alemán. Por la paz de Versalles, en febrero de 1871, la de Frankfurt, en mayo de 1871, Francia perdió Alsacia y el norte de Lorena, además de verse obligada a pagar cuantiosas indemnizaciones de guerra. Polonia independiente. La Primera Guerra Mundial significó la creación de un ejército nacional polaco dirigido por Pilsudski, que combatió junto a los imperios centrales contra los rusos a cambio de una promesa de creación de un estado independiente. En 1918, Wilson impuso su criterio de restaurar Polonia. Pilsudski fue elegido jefe de estado y logró vencer a las tropas rusas de Tuyachevsky. En 1921 se firmó el armisticio de Riga y se fijaron sus fronteras. Pilsudski gobernó de modo dictatorial desde 1926 hasta 1935, hasta precisamente su fallecimiento. El presente texto se produce en una época en la que los gobiernos implicados en la guerra ponen en conocimiento de la opinión pública de su país sus objetivos en la paz, aquello que debía producirse cuando la guerra finalizara. Los puntos de Wilson eran similares a los del primer ministro británico Lloyd George. Las intenciones del Imperio Británico en la guerra personifican los principios que el Partido Liberal considera esenciales, como la libertad de Bélgica, Serbia, Rumanía y Montenegro, y el establecimiento de una sociedad de naciones para el desarme y la prevención de futuras guerras. También recalca su intención de apoyar la democracia francesa hasta la muerte, en su demanda para la restauración de Alsacia-Lorena, despedazada en su parte francesa durante la guerra franco-prusiana. Asimismo, se afirma que la adopción de una constitución realmente democrática por parte de Alemania sería la evidencia más convincente de que su viejo espíritu de dominio militar ha muerto. Pero añade que esta es una cuestión que los alemanes tendrán que decidir por sí mismos.
relación a su alcance y sin ser demasiado reiterativo, hay que afirmar que la Sociedad de Naciones, SDN, fue un organismo internacional creado el 28 de junio de 1919 por las naciones signatarias del Tratado de Versalles, pero que fue inspirada en los 14 puntos del presidente Wilson. Una posible síntesis del texto nos la proporciona el propio autor de los 14 puntos el 4 de julio del mismo año. El presidente Woodrow Wilson declaró el Día de la Independencia de 1918 en un discurso público que no puede haber una paz a medias. La trama está escrita claramente en cada escena y en cada acto de la tragedia suprema. Ante una multitud de 10.000 personas, que incluían representantes de 30 países, Wilson perfiló los objetivos para la finalización de la guerra europea. Wilson enumeró 4 puntos para establecer una paz duradera. Primero pidió la destrucción de todo poder arbitrario que pueda alterar la paz en el mundo. Después fijó algunas cuestiones sobre territorio, soberanía, arreglo económico y relaciones políticas que no se basarán en intereses materiales. En tercer punto buscaba la abolición de pactos secretos y el cumplimiento de convenios. Wilson perseveró sobre el cuarto objetivo y animó a crear una sociedad de naciones, un tribunal internacional con poderes ejecutivos para aplicar medidas pacíficas. Algunos oyentes reconocieron este tema como el último de los 14 puntos que Wilson redactó en enero. La creación de la Sociedad de Naciones es precedente de la creación de las Naciones Unidas en 1945, organización supranacional que bien podría considerarse como una versión mejorada de la Sociedad de Naciones. Y todo ese proceso surge del punto 14 del Programa de la Paz Mundial. En cuanto a la opinión personal del que suscribe, el presidente Wilson es un tanto ingenuo en sus pretensiones. Supongo que es una cosa privada de dicho presidente, puesto que ya Teddy Roosevelt, antes de constituirse en el 27º presidente de los Estados Unidos, creó una guerra junto con el concurso de los periódicos de William Randolph Hearst y de Pulitzer contra España por los intereses de su país en las pocas colonias que mantenía, Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. La picardía es un ingrediente de las administraciones estadounidenses y al parecer esta con su ingenuidad confirma la regla. En sus 14 puntos pretende que los problemas surgidos por la lucha por poseer unos vastos imperios coloniales por parte de las potencias coloniales europeas, ya sea dentro y fuera de Europa, se va a solucionar de repente. La realidad del pacto del que surgió el Tratado de Versalles fue una mezcolanza entre las tres posturas predominantes, la estadounidense de los 14 puntos en el hecho de la concreción de esos puntos números 7, 8, 13 y 14 como puntos claramente constituidos, además de alguno de los anteriores de los otros, a pesar de su amplio espectro de actuación, parte de la postura francesa, no completa porque pretendían desmembrar a Alemania en varios estados, dada la reflexión de que Francia ha funcionado mal desde que existe una Alemania unificada, y parte de la postura británica, materializada principalmente en frenar el fervor francés por desmembrar a Alemania. A Inglaterra no le convenía una Francia hegemónica en el continente, sino una compensación de poderes entre Francia y Alemania. Así se podía asegurar a Inglaterra que las dos potencias continentales lucharían entre sí por la hegemonía en el continente, permaneciendo en teoría ella por encima de ambas. Con esta fórmula se evitaba tener que enfrentarse directamente contra un único potencial competidor europeo en el propio continente y en el mundo. Aunque en el texto no aparezca, cabe señalar que Alemania es considerada como causante de la guerra. Remontémonos a 1914. Un estudiante serbio-bosnio asesina al heredero de la corona austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa en Sarajevo, Bosnia y parte del imperio austrohúngaro, el 14 de junio. Alemania confirma su apoyo a Austria y Rusia hace lo propio con Serbia. En julio, Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia, acusada de estar detrás de la asociación La Mano Negra, a la que pertenecía el asesino. Inaceptable por parte de esta. Los defensores de posturas belicistas dentro del gobierno austríaco se aprovecharon de la muerte del heredero para declarar la guerra a un siempre incómodo Estado serbio. Amenaza para el imperio, de ahí la dureza de un ultimátum inaceptable para cualquier nación soberana. Serbia, sin embargo, acepta la mayoría de las cláusulas, toda esa excepción de la de juzgar a los extremistas en suelo austríaco. Rusia, tradicional aliada de Serbia, apoya
a Serbia. Alemania e Inglaterra se ofrecen a mediar con resultados infructuosos. Austria-Hungría inicia la guerra al publicar la declaración de guerra sobre Serbia. Rusia moviliza sus ejércitos. Alemania, aliado de Austria, envía sendos ultimátums a Rusia para que desmovilice sus ejércitos y a Francia para que se mantuviese neutral. Al no recibir respuesta, Alemania moviliza sus tropas y declara la guerra a Rusia. Poco después, Gran Bretaña moviliza su flota de guerra. Alemania declara al día siguiente la guerra a Francia e invade Bélgica. Gran Bretaña envía un ultimátum a Alemania a efectos de que respete la neutralidad de Bélgica. Declaración de guerra a Alemania. Serbia declara la guerra a Alemania el mismo día que Austria-Hungría lo hace a Rusia. Posteriormente, Francia y Gran Bretaña declararán la guerra a Austria-Hungría. Finalmente, Japón declarará la guerra a Alemania. Las declaraciones de guerra se pueden resumir en el siguiente cuadro. A. Le declara la guerra UK a Alemania. Rusia a Austria-Hungría. Alemania a Rusia. Alemania a Francia. Austria a Serbia. Y así, etcétera, etcétera. En un cuadro sintético. Con estos datos no se puede afirmar rotundamente que Alemania fuera la culpable del desencadenamiento de la guerra, sobre todo después de conocer que tras los meses de agosto-septiembre de 1913 todas las potencias europeas aumentaron su presupuesto militar. Todas querían públicamente la paz, pero en privado se ve claramente que no es así. La primera chispa fue pretexto para organizar una guerra entre las potencias de la Entente y las potencias aliadas. De ahí que consideraran injusto el Tratado de Versalles y lo llamaran dictat. Evidentemente, aquí hay un pequeño gazapo, que es el hecho de que la Entente, en teoría, eran las futuras potencias aliadas, y las potencias centrales se enfrentaron precisamente a la Entente, que después de la Segunda Guerra Mundial conoceríamos como potencias aliadas. Pero bueno, ciertamente resulta curioso. Puse también aquí en bibliografía apuntes propios de diversas fuentes. Otra vez, por favor, eso no se cita. Encarta, Enciclopedia, Microsoft 1997, Crónica del siglo XX, colección CD-ROMs, Z Multimedia, Grupo Z, 1998, Michael Howard y W. Roger Lewis, Historia Oxford del siglo XX, Planeta en el año 2000, Planeta Agostini, Enciclopedia, 1997. Muy bien, y el resultado fue un muy bien, un poco desordenado, la idea no queda clara. Primero ante todo, vosotros diréis, la idea general del trabajo quedó clara. Y segundo, ¿qué le diríais a ese Juan Carlos de hace 20 años sobre lo expuesto aquí sobre los 14 puntos de Woodrow Wilson, su importancia para la finalización de la Primera Guerra Mundial? Y por supuesto, como pasó con el trabajo que expusimos ayer, para finalizar hay otra paginica en blanco para cerrar el trabajo. Pero bueno, ciertamente nadie es perfecto. Y aquí están los 14 puntos del presidente Wilson. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, Betty Gelpien.